Y también vía Twitter, el Twitter de la RECNA es @RECNA, ahí van a encontrar distintos enlaces a cada uno de los materiales que les he mencionado. Otra información importante, el día de ayer se realizó un foro muy interesante con la psicóloga Diana Rangel, que se denominó Crónicas de un lugar imposible, como ella a través de la fotografía realizó intervención para la prevención de la violencia en el barrio La Dolorita de Petare. Ella dejó su material publicado en distintos póster, en 10 pósters, que están en el Centro Cultural, el edificio nuevo que está a la mano derecha de este auditorio. Los invitamos a que puedan ir a conocerlo. Ella también tiene un blog que se llama Círculos de Cultura. Al colocarlo en Google y colocar círculos de lectura van a poder encontrar toda la información de esa investigación. Diana Rangel se llama Crónicas de un lugar imposible, ¿no? Ya seguidamente le quiero dar la palabra a la doctora Gloria Perdomo. Ella es educadora, doctora en Ciencias Sociales, profesora e investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Católica Andrés Bello, directora de la Fundación Luz y Vida, autora de investigaciones y publicaciones en materia de derechos de niñez y adolescencia. Muchas gracias. Ella nos va a analizar el tema de la reforma legal del sistema penal de responsabilidad adolescente a la luz del pronunciamiento del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas. Porque ahí no. Si me paro acá no tengo la chuleta. No, ya vi. Bueno, muy buenos días a todos. Vamos entonces a analizar o a presentar a ustedes una exposición en la que pretendemos hacer dos cosas. Una, dar a conocer y analizar la reforma del título quinto de responsabilidad penal del adolescente de la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, aprobada en el mes de agosto en la Asamblea Nacional. Que ese, como bien lo afirmaba la persona de UNICEF, hasta este momento no ha sido publicada en Gaceta Oficial, no ha sido promulgada por el Ejecutivo Nacional, de tal manera que podemos afirmar que todavía no es un texto legal vigente que rija la materia, pero sobre el cual estamos tremendamente preocupados porque implica un gigantesco retroceso, no solo institucional, sino un retroceso legal en el país, y que no dudamos en calificar, y de allí nuestra alarma, en que de ser aprobada e impuesta en vigencia efectivamente esta reforma de la ley, amenaza con hacer colapsar, por desmoronar lo poco que tenemos vivo de institucionalidad del sistema de protección de niños, niñas y adolescentes en el país. La manera en la que fue concebida la reforma de la LONNA afecta directamente al sistema de protección porque pretende mezclar estos dos sistemas que tenían en principio o fueron concebidos con propósitos o finalidades muy distintas, ¿no? Entonces, lo primero que quisiera decir es que, creo que había una antes, ¿no? Que como bien se señaló en la presentación del doctor Roberto Briceño, hay que afirmar, hay que dejar muy claro que en este contexto de violencia, que uno podría calificar incluso como de epidemia social de la violencia, que afecta a la sociedad venezolana, la función indelegable o primordial del Estado venezolano debe ser la de garantizar la vida y la de proteger el desarrollo humano. Es una tarea indelegable del Estado venezolano. Y frente a eso, teniendo claro esa misión, cuando originalmente se concibió la puesta en vigencia de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, quizás uno de los más grandes aciertos que tuvo esa ley fue el haber colocado un título completo de la ley dedicada a la implementación, a la presentación de lo que debía ser la organización institucional del Estado venezolano para que esos derechos que están consagrados en el título segundo de la LONNA puedan hacerse realidad.
para que los derechos que establece la Convención de los Derechos del Niño puedan hacerse realidad. En la LOGNA se incluyó un Sistema Nacional de Protección de Niñez y Adolescencia en el cual se articulaba la participación y el compromiso de las familias, de la sociedad y del Estado en el cumplimiento de los derechos de la niñez, y se dejaba muy clarito cuáles eran las instituciones del Estado que debían responder cada una en su nivel de atribuciones y en su área de desempeño y cómo se debían complementar, cómo debían ser sistema para hacer realidad la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Pero se pensó también en un título quinto, en la creación del sistema de responsabilidad, el sistema penal de responsabilidad de los adolescentes, concebido para qué, como actuación de un Estado de Derecho que se hace presente, que actúa, que tiene capacidad para actuar cuando ocurren delitos en los cuales se involucran los adolescentes como victimarios. Era como para señalar, hay Estado. En estas situaciones donde fracasamos como país, como familia o como sociedad y tenemos a muchachos incorporados en la comisión de delitos, para esos casos tiene que haber otro sistema, que es el sistema penal de responsabilidad del adolescente que actúe, y ese sistema debe ser contundente en demostrar que es posible la justicia, que es posible la vigencia de los derechos humanos en la atención y tratamiento de esas situaciones, y debe demostrar que los adolescentes en conflicto con la ley, y esto es quizás lo más importante, pueden ser sujetos corresponsables de su cambio personal y de su reinserción social, que debe haber Estado para que eso sea posible, que no es un tema individual o casuístico de cada adolescente, de cada muchacho que incursiona en el delito, sino que cuando eso ocurre hay Estado, hay instituciones, hay inversión pública que se encarga de esa situación. Hay políticas y hay programas al respecto. Entonces, ¿cómo se definió, y en esta LOGNA que en este título aún tenemos vigente, cómo se definió el objeto del sistema penal de responsabilidad de adolescente? Se la definió como el conjunto de órganos y entidades que se encargan de establecer la responsabilidad penal del adolescente por los hechos punibles en los que incurran, así como de la aplicación y control de las sanciones correspondientes. En nuestros cursos, cuando nosotros hemos trabajado en esto, nosotros hacemos así, incluso como gráficamente, abrimos la LOGNA y decimos, todo lo que está aquí, hasta el último título, es para evitar que los muchachos sean atrapados por las bandas delictivas, para evitar que los muchachos incurran en delitos. Este último pedacito de la ley, estas últimas paginitas se refieren a que cuando fracasamos, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué instituciones se encargan? Con procedimientos, instituciones y normativas diferenciadas, distintas a con las que se actúa cuando se trabaja en la protección. Entonces, comenzando en el tema de la reforma propiamente de este título quinto de la LOGNA, ¿qué es lo que dice el 526 reformado? La afirmación es, el sistema está destinado a garantizar los derechos de las y los adolescentes en conflicto con la ley penal. Y como un segundo propósito, o un segundo párrafo, señala, bueno, como otra atribución, y entonces se coloca lo anterior, se indica que los integrantes del sistema establecen la responsabilidad de los adolescentes por los hechos punibles en que incurra y de controlar las sanciones que les sean impuestas. ¿Qué vemos ahí en esa forma de redactar y en esa forma de encabezar esta reforma del 526? Es nuestra impresión, la quisiera compartir o debatir con ustedes, pero nos parece que esa forma en la que se redactó lo que está expresando es un dilema social, cultural que tenemos en este país en materia de qué hacer en los casos de las personas y en particular de los adolescentes que cometen delitos. O sea, pareciera que tenemos una dificultad para entender que quien comete un acto que viola los derechos de tercero,
el muchacho que comienza a tener un comportamiento de irrespeto o de violación de los derechos de los otros, pareciera que en buena medida decimos, pobrecito, él no sabe, él no entendemos por qué le ocurrió eso, lo hizo porque tenía mucha necesidad, lo hizo como estaba muy afectado, entonces no hay que sancionarlo, pobrecito, él no sabe, no hay con qué. O sea, igual que cuando el muchacho llega a la casa y le trae a la mamá una cosa robada, entonces la mamá, en lugar de decirle, mire, explíqueme como hacían nuestras mamás en su momento, explíqueme por qué usted trajo eso, de dónde lo trajo, usted sabe que aquí a la casa no me puede venir con cosas que no son suyas. O sea, pareciera que hay de fondo un tema de no decisión, de no querer admitir que hay un muchacho que efectivamente está apartándose de la norma, apartándose del acuerdo social, apartándose de lo que son esas expectativas y sueños que tenemos como familia y como sociedad, y que cuando eso ocurre preferimos agachar la cabeza, decir no está pasando, y preferimos como dar la espalda y decir no puede ser que eso nos esté ocurriendo, es mejor hacernos los locos y no actuar. Esa decisión tiene consecuencias educativas y sociales tremendas. Quienes trabajamos con adolescentes y con niños lo sabemos. Si usted no repara, si usted no atiende y si no interviene educativamente en esa situación, sencillamente eso no es otra cosa, como lo decía el doctor Briceño, que promover o educar para la impunidad. Entonces, ese debate está allí, sentimos nosotros en el fondo. ¿Y por qué está en el fondo? Porque, entre otras cosas, porque entendemos, buena parte de nosotros entiende que ese muchacho que incursiona en el delito es el resultado de nuestro fracaso, de nuestra omisión, del fracaso de la escuela, del fracaso de la familia. Ese muchacho que en la mayoría de los casos, se los pueden decir los fiscales, la gente en los consejos de protección, los que están directamente a cargo de esas situaciones, uno entiende que llegó allí como producto de una cadena de violación de derechos. Pero que no es, el tratamiento adecuado no es decir, bueno, como se te han violado o han sido omitidos tantos derechos para ti, no vamos a reaccionar o no vamos a actuar. Y peor aún, el tema es que si el Estado actúa, y este es quizás lo más dramático del asunto, es que cuando el Estado actúa lo hace violando la ley. Y que lamentablemente en buena parte de las situaciones, cuando el Estado actúa, hay miedo de que la policía, por ejemplo, en los casos que tenemos en los barrios, en las escuelas, un muchacho que en la escuela efectivamente lo que realiza es un acto delictivo, la maestra o la directora, tú le indicas, eso es un acto delictivo, usted tiene que presentar este caso ante la fiscalía o tiene que llamar a la policía, mire, usted me está informando de eso, tiene que llamar a la policía y debe actuar. El maestro te dice, pues yo no, es mi alumno y no sé qué le puede pasar si se lo lleva de aquí la policía. Porque yo he visto, y esa fue la respuesta de unas maestras de allá de Petare, porque la semana pasada la policía se llevó a unas personas y no regresaron al barrio, quedaron muertas. Entonces, cuando la reacción del Estado implica violación de derechos humanos, cuando frente a la acusación que tú vas a hacer por un delito que comete en un momento dado un adolescente, la respuesta del Estado es mucho más delictiva, entonces justamente de eso se trata. Entonces decidimos no querer tener un sistema de responsabilidad penal del adolescente si eso implica este tipo de consecuencias. Entonces este sistema solo se podrá crear, o sea, para que este sistema funcione y se cree, tiene que haber efectivamente entonces las instituciones idóneas, los recursos, tiene que haber confianza en la ley y ante todo el sistema va a funcionar si se cree, se confía en las capacidades de todo ser humano para integrarse a la sociedad. Si se cree en términos de que sí es posible apoyar la formación ética y el desarrollo moral de los muchachos, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales de todas las personas. Si nosotros no creemos que ese muchacho que cometió el delito puede cambiar, si no creemos en la capacidad de la educación
de la formación, del trabajo social, del trabajo de apoyo a la familia para que ese muchacho cambie, si creemos que los muchachos, y me perdona la expresión, pero es la expresión que uno oye en la calle, en las comunidades, si creemos que el muchacho es basura, que no es reeducable, que no hay manera de trabajar con él, que mejor es que lo maten, si esa es la convicción que como sociedad, como pueblos, como comunidades tenemos, sencillamente esto que coloquemos en la ley y en la norma, en términos de que hay que hacer como sistema de responsabilidad penal del adolescente, va a ser básicamente un ideal, un normativo. O sea, todo esto está implicado en esa propuesta de reforma de la ley, ¿no? Entonces, ¿qué vemos como gran dificultad? Que la ley debería ser clarísima en ese 526, si lo van a reformar, tiene que quedar muy claro que va a haber una sanción para el adolescente que comete delitos. Para las comunidades, para la sociedad, para los propios muchachos, debe quedar claro que hay un sistema institucional que va a actuar con justicia, con severidad, para que quien comete un delito siendo adolescente sepa que eso tiene consecuencias, pero que las consecuencias no implican una violación de sus derechos humanos. Las consecuencias implican efectivamente la reparación de un daño, pero también una oportunidad para cambiar el destino. O sea, una oportunidad para ser otra persona. Si es demasiado joven, con 12, 15, 17 años, si cometes un delito a esas edades, estás empezando la vida y deberíamos, como familias, como país, como Estado, garantizar condiciones para que ese cambio personal pueda ocurrir. Por eso la ley insiste y lo está establecido en el 78 de la Constitución y en la propia Convención, que la justicia, los órganos y el personal que atiende estas situaciones deben ser especializados. No puede ser cualquier tipo de intervención profesional. Tiene que ser intervención profesional, pero además intervención especializada, diferenciada por el sujeto y por la materia. Es tremendamente complejo atender la materia de responsabilidad penal, atender estos casos en los cuales las personas vulneran los derechos o vulneran con violencia los derechos de los demás, pero además es distinto si quien lo hace es una persona que no ha completado su desarrollo y su madurez, no ha completado su ciclo de formación vital, de tal manera que lo que quisiera decir es que es una materia compleja y que requiere atención especial y no cualquier atención improvisada, ¿no? Entonces, comenzando con los cambios centrales, ¿qué señala el artículo 527 de este título reformado? Se incorporan 14 nuevos integrantes. Uno dice, caramba, o sea, todo el Estado está allí presente, pues casi no faltó salud, se les olvidó, ¿no? Pero se incorporan 5 ministerios del Ejecutivo Nacional, se agregan a lo judicial la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, se le agrega el calificativo de Ministerio Público Especializado, del Servicio Autónomo de la Defensa Pública Especializada, Policía de Investigación Especializada, ya la Defensoría del Pueblo, y se incorpora como integrante del sistema los consejos comunales y demás formas del poder popular, ya vamos a hablar sobre esto, y las autoridades legítimas de los pueblos y las comunidades indígenas. Desaparece, para sorpresa de todos nosotros, nada más y nada menos que las entidades y programas de atención. O sea, con lo que uno trabaja, con lo que se puede trabajar con los muchachos, justamente es lo que hacen desaparecer las entidades y programas de atención. El otro elemento al señalar acá es que, si quieres le dejo un momentico, Ilvania, es que cuando uno aprecia todo eso, uno dice, bueno, se levantó todo el Estado, pues, o sea, están jamaqueando todo el Estado para que todo el mundo se ponga a trabajar en la materia. No sé quién asesoró a las personas de la Asamblea Nacional que tuvieron la responsabilidad de producir esta reforma de esta manera.
Pero en términos de técnica legislativa, lo que colocaron allí fue básicamente un saludo a la bandera, nombran esos 14 órganos integrantes y a ninguno de ellos le indican cuáles son las atribuciones, qué es lo que usted debe hacer. O sea, básicamente le dicen al Ministerio de Educación, usted tiene que estar allí. Ahí está retratado, miren, en el 527. Ningún artículo de la ley le dice al Ministerio de Educación exactamente cuáles son sus atribuciones o obligaciones en esta materia. Como no se lo dice a Juventud, o sea, no se señala de manera tal de que si no fuesen a formar parte de un sistema, es decir, de un conjunto articulado de acciones, uno pensaría que cada uno de ellos por su cuenta puede hacer algo. No se le indica. O sea, el normativo que redactaron no indicó las atribuciones, no indicó en qué participan, para qué, o sea, por qué es que tú estás allí, cuáles son las competencias que estos órganos deben cumplir en materia de responsabilidad, qué significa ser parte del sistema. Y la otra gran pregunta, allá hay un gentío. ¿Quién es el que jefatura ese sistema? ¿Quién es el que le da dirección? ¿Quién es el que establece las grandes direcciones? ¿Dónde está el órgano rector? O sea, ahí están un poco de gente nombrada que se van a sentar y cada quien va a inventar qué es lo que se le ocurre hacer, que a diferencia de lo que teníamos en la LOMNA anterior y en el sistema de protección, donde está muy clarito cuál es tu tarea y cuál es la de los otros. En este caso, el sistema es un conjunto en el que cada ente responde por la competencia de todos. ¿Qué es eso? O sea, ¿cuenta de qué se llama sistema? Hay jerarquía, hay subordinación entre sus miembros. ¿Quién es el garante? El examen histórico en este país es que nadie quiere asumir la jefatura o la rectoría de la materia penal de adolescentes. Ese es un tema que es una papa caliente y ninguno quiere asumir. Y si tuvo un gran error la LOMNA puesta en vigencia en el 2000 es que no indicó la rectoría en esta materia y como ustedes saben es muy lamentable decirlo, pero ninguna autoridad quiso hacerse cargo, porque estaba a cargo del INAN, después se decía no, le toca es al Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia ni se enteró que era un asunto de ellos, luego lo pasaron por un tiempo determinado al Ministerio de Participación, total que no ha estado claro, en este momento no está claro quién tiene a cargo el sistema en términos del Ejecutivo Nacional, la responsabilidad en materia penal de adolescentes. Nunca estuvo claro, nadie la quiere asumir, y entonces lo que da la impresión es que colocándolo de esta manera, todo el mundo se va otra vez a evadir esa responsabilidad y quedará en manos del que le toque directamente la atención de los adolescentes privados de libertad, que es lo que uno presume, ¿no? Entre los integrantes del sistema, otra vez para generar mayor confusión y enredo, colocan al Ministerio del Poder Popular en materia de protección de niños, niñas y adolescentes. Una grave dificultad que tenemos en este momento en el país es que no sabemos quién es el ministerio, quién es la cara visible de ese Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de protección de niños, niñas y adolescentes. Entonces uno se pone a averiguar, a pescar por ahí donde están. Nosotros descubrimos que era el Ministerio del Poder Popular del despacho de la Presidencia y seguimiento de la gestión del gobierno, que tiene a cargo un viceministerio que se llama de la Suprema Felicidad Social del Pueblo. Y ese viceministerio, en una cajita, entre alrededor de 80 atribuciones que tiene a cargo, en una cajita por allá abajo dice, atención a grupos vulnerables. Y entre los grupos vulnerables resulta que están los niños. O sea, esto en términos de Estado venezolano es una muy grave dificultad. ¿Quién da la cara por la garantía de los derechos humanos de la niñez en Venezuela? No está claro. No tenemos esa jefatura, y ustedes se lo preguntan a las personas del Estado venezolano y tampoco lo tienen claro. Con el despacho del Viceministerio de la Suprema Felicidad Social del Pueblo, además tiene a cargo funciones de atender a los grupos vulnerables, a la exclusión, y eso no es lo que dijo el 78 de la Constitución, y eso no fue lo que aprobamos con la Convención sobre Derechos del Niño. Dijimos que iba a ser una materia en la cual
había que desarrollar políticas universales, políticas sociales básicas para toda la población de niños, niñas y adolescentes, justamente para evitar que el Estado solamente actuara con la ambulancia para recoger los muertos o para recoger las consecuencias de no haber protegido a tiempo los derechos o todos los derechos de la población. Entonces, este viceministerio de la Suprema Felicidad Social del Pueblo, encargado de la materia de exclusión y de vulnerabilidad social, ¿será que va a asumir la rectoría del sistema penal? O sea, es que solo se lo planteo en términos de interrogante, porque no está para nada claro y está allí colocado como un integrante del sistema. Si lo hace, pues tememos que la política va a tener un corte básicamente asistencialista, remedial, de misiones, que no es la materia, esta materia no puede trabajarse en esos términos o con esa lógica, ¿no? ¿Quién tiene a cargo la coordinación? Esto se va a materializar como sistema con presencia en cada uno de los municipios del país, de los estados, o cómo va a haber actuación de órganos descentralizados, cómo se concibe la articulación con el sistema institucional y entre el sistema de los distintos ministerios públicos y el sistema de responsabilidad penal. Todos esos son interrogantes. O sea, nada de eso está respondido en el articulado de la reforma. ¿Cuáles son las atribuciones del Ministerio de Asuntos Penitenciarios para la atención a los y las adolescentes en conflicto con la ley penal? ¿Qué tiene a cargo? De nuevo, una redacción bastante confusa e imprecisa en el texto de la reforma. Si quieres pasa la siguiente. No, perdón, vamos a la anterior. Por omisión del artículo, tratando de entender el articulado de la reforma de la LONNA, lo que hicimos fue tomar el texto de las atribuciones del Ministerio de Asuntos Penitenciarios, buscando nosotros como respuesta, ¿no? Entonces fíjense que en la atribución número 2 dice que ese ministerio tiene a cargo formular, desarrollar, evaluar programas socioeducativos requeridos para la ejecución de las medidas o sanciones de semilibertad, privación de libertad, así como la medida cautelar de prisión preventiva en coordinación con los organismos que determinarán la responsabilidad y la aplicación de las mismas al adolescente. Dice de conformidad con la LONNA. En la LONNA reformada eso no está claro. Pero uno dice, bueno, si el ministerio las asume, por fin tenemos a alguien que dice que se va a encargar de las medidas de privación de libertad, de semilibertad. O sea, por fin le vemos allí, pero estamos buscándolo. Yo lo estoy localizando en la normativa que rige el ministerio, no en la LONNA. O sea, y allí dice que es de conformidad con la LONNA, ¿no? El artículo 643 dice que las medidas señaladas en el artículo 620 ameritan seguimiento especializado, se cumplirán mediante la inclusión de los adolescentes en programas socioeducativos y dice, y entonces ahí vienen los enredos, desarrollados por entes públicos o privados. Ajá, ¿cuáles? ¿A qué se está usted refiriendo? Estamos hablando de una materia que es seguridad de Estado, que es el control de las sanciones a los adolescentes que cometen delitos. Entonces dice, desarrollados por entes públicos o privados, consejos comunales u otras formas de organización social debidamente registradas en los consejos municipales de derecho de la localidad donde se pretende desarrollar los mismos, tal cual lo provee la ley. Entonces, aquí avanzan los enredos o las confusiones. Esta era una materia que estaba colocada a nivel regional, no era municipal. La materia de responsabilidad penal, históricamente en el país, como no ha habido inversión pública en esta materia, entre otras razones, los pocos centros, por ejemplo, que tienen a cargo las medidas socioeducativas, los muy pocos, contados con los dedos de la mano, estaban colocados en cabeza de Estado. No es que usted tiene en todos los municipios del país la materia. ¿O qué van a hacer? Por ejemplo, hablando de entidades de atención. Entonces, el centro de detención provisional que está en Caracas, ¿eso está a cargo de quién? ¿Del Consejo Municipal de Chacao? O sea, la ambigüedad y la imprecisión de la ley va a generar un caos desde el punto de vista administrativo tremendo.
Y lo cierto que no es una materia que en este caso se está afirmando, le corresponde al Ministerio de Asuntos Penitenciarios, ya lo vimos, ¿no? Pero ahora se afirma que puede ser directamente asumida por los consejos comunales, por cualquier particular o privado que le provoque, que tenga como la vocación y quiere trabajar en el asunto, y lo va a regular entonces el Consejo Municipal de Derecho.